obras anónimas, el caso, por ejemplo, de las obras que son medievales. Entonces, aquí vemos la biografía de Le Corbusier y una frase célebre. Por lo general, en la biografía lo que pedimos es el retrato del arquitecto o de los arquitectos, un poquito de dónde proviene, ¿verdad? Dónde estudió, si tiene algunos premios ganados y alguna frase o filosofía que maneja o algo que le caracteriza. Por ejemplo, Mies van der Rohe, menos es más. Entonces, aquí en este caso de Le Corbusier está, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Es una frase célebre de él y que vamos a decir de alguna manera resume o sintetiza su filosofía en cuanto al desarrollo formalista de su obra. Siguiente. Después entramos a detallar lo que es la obra en sí misma, cómo surge el contrato. Entonces, en este caso, la obra corresponde justamente a un santuario, como les comenté. Se muestra, por ejemplo, un mapa donde está ubicado, un acercamiento al contexto siguiente. Y esta obra en particular le fue encargada a Le Corbusier por unos hermanos capuchinos. Cuando él se fue al lugar, lo que más le gustó fue el emplazamiento. Él era ateo, no quería hacer la iglesia, y los sacerdotes le llevaron a conocer el lugar y le encantó por las vistas que tenía y él pensaba que iba a ser su propio Partenón. Entonces la obra nace de lo que serían las ruinas de este templo que vemos en el centro, que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace Le Corbusier es después hacer prácticamente vamos a decir, un conglomerado de hormigón hecho de los propios residuos o escombros que quedaron de esta obra arquitectónica. Entonces él va a ubicarse en ese mismo lugar y va a hacer una nueva capilla, un nuevo santuario para Ronchamp. Siguiente. Entonces podemos observar que al igual que el Partenón, la obra se encuentra clavada en un lugar bastante sobrelevado, teniendo, vamos a decir, las 4 coordenadas libres para impactar sobre su superficie. Es lo que más a él le impactó de esta obra. Siguiente. Luego entramos al análisis sintáctico, que es el primer código que se analiza dentro de la metodología que estamos trabajando en la cátedra. Código sintáctico involucra a los planos arquitectónicos, plantas, cortes, fachadas. En este caso se hace énfasis en las plantas, en las fachadas y en el volumen, más que nada. Y se analiza cómo es su organización. En este caso tenemos la planta arquitectónica. Siguiente. Y después el análisis comparativo. Aquí, por ejemplo, se comenta que, bueno, que en este caso Le Corbusier abandona la tipología medieval de las iglesias de peregrinación, a pesar de que él va a ser una capilla de peregrinación, él va a adoptar una forma totalmente amorfa, donde va a combinar un espacio, una nave central y capillas laterales. Eso es lo importante de rescatar en cuanto a su tipología. Siguiente. Aquí se hace el estudio de estos espacios. Entonces lo que nosotros ponemos por lo general acá sería la nomenclatura de los espacios arquitectónicos, capilla, altar, nave. Nave, en este caso tenemos un altar interior y un altar exterior, que sería el punto 3. Y tenemos 3 capillas que son anexas a la nave principal. Siguiente. También se pueden utilizar en esta fase de la investigación cualquier otro estudio realizado a nivel de libros de las plantas arquitectónicas. Aquí tenemos el libro de Chin, que trae un estudio, ¿verdad?, del proyecto de Le Corbusier, el estudio de lo que sería la modulación, el sistema áureo que él va a aplicar y los ejes principales que vamos a decir dividen, vamos a decir, este espacio que es totalmente asimétrico. Siguiente.
Se analiza también un poco el impacto de la luz en los interiores. Aquí hay una clara alusión, vamos a decir, al muro del románico. Fíjense que los muros de esta planta arquitectónica son bastante gruesos, macizos, al igual que el románico. A la vez, él va a crear unas luces focalizadas que son iguales a las ventanas abocinadas que usaba el románico. Entonces se hace un estudio tanto comparativo como analógico, qué similitudes hay o qué reminiscencias hay de la arquitectura antigua. Siguiente. Aquí se pueden ver esas ventanas bocinadas propias del románico comparadas a las de Le Corbusier. Siguiente. Siempre imágenes sobre lo mismo. Siguiente. Y después entramos en el código pragmático, o sea, del sintáctico nos vamos a lo que es la función del edificio y qué cualidades tienen los espacios, cómo se interrelacionan entre sí. Entonces, aquí podemos ver dónde están las capillas, la nave principal, lo que es el altar exterior, el muro abocinado y el altar principal. Entonces, se analiza cómo se relacionan estos espacios. Siguiente. Por lo general se hace como una zonificación por colores, de ahí que la referencia está en colores. Siguiente. A partir de ahí se analiza el código técnico, el tercer código que vemos. El código técnico vamos a decir, se enfoca en lo que es el estudio estructural del edificio, tanto el uso de los materiales como las tecnologías implementadas en la construcción. Entonces aquí vemos que esta es una obra que está hecha en hormigón armado, que tiene una doble cáscara en su superficie de cerramiento superior, que ella está sostenida a pesar de con pilares. Vamos a ver que en la planta arquitectónica aparecen pilares que están dentro de los muros. Siguiente. Ahí puede verse justamente estos puntitos en el ángulo inferior izquierdo. Podemos ver que existe una pilarización que es la que sostiene esta suerte de sombrero, si se quiere de alguna manera llamarla la cubierta, que tiene una forma bastante especial. Entonces, eso también permite que el techo de alguna manera se sobreleve con respecto al muro y deje unas rendijas libres para el ingreso de la luz al interior. Siguiente. Bueno, entonces aquí vemos otra vez todo el comentario con respecto a cómo está hecha la estructura. Siguiente. Y después se analiza el cuarto código, que es el código semántico. Aquí analizamos desde el punto de vista metodológico de la semiótica. ¿Se acuerdan de esa clase que el profe habló de los signos y los símbolos, el significado y el significante? Bueno, acá podemos nosotros usar nuestra imaginación o lo que ya vinieron haciendo otros críticos de arquitectura en el análisis de las obras. Entonces aquí podemos ver un análisis del libro de Charles Jenkins, que justamente hace alusión de que tiene esta capilla de Rorschach varios simbolismos, uno de los cuales puede ser dos manos unidas en posición de orar, también un barco o la barca, que es muy propia de repente de la barca de Pedro, otros dicen que se asemeja a un pato, otros dicen que es el sombrero de un monje, o dos personas que se abrazan. Bueno, hay miles de interpretaciones que cada arquitecto en su época y momento dio a este edificio. Es polisémico. Siguiente. Por último, entonces, cada edificio se analiza desde lo que es la denotación y la connotación. Entonces, se toman elementos del hecho arquitectónico. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, en la primera grilla o columna, vemos volumen, nave principal, altar y muros. Entonces, el volumen nos denota una forma orgánica y connota acrópolis, espacio de peregrinación, arquitectura que juega con el arte, fusión de arquitectura con escultura y pintura,
arquitectura majestuosa como síntesis, ¿verdad? De la técnica de las artes o la proa de un barco. Entonces, lo que connota es siempre lo que simboliza o lo que quiere decir el edificio, y lo que denota es lo que nosotros vemos a primera vista. Entonces, en ese sentido, el muro, si analizamos el último elemento, es un cerramiento vertical y dice muros macizos y anchos, que son una reminiscencia del románico. Entonces, la connotación nos da entonces una idea de que esto tiene como una citación al pasado de lo que es la época del románico. También, dentro de su idea, Le Corbusier va a decir que va a crear como una especie de refugio para la meditación. De ahí que la filosofía espiritual del románico es la que se impregna dentro de ese espacio interno. Siguiente. Bueno, podemos pasar porque así se analiza la luz, se analizan los vitrales, todos los elementos que hacen a la forma o a la arquitectura en sí misma se toman como elementos de análisis. Siguiente. Bueno, en este caso tenemos un conjunto que sería la parroquia, si se quiere, de la Catedral Metropolitana Nuestra Señora la Aparecida en Brasilia. Ella forma parte de un conjunto monumental también. Ahí en esta vista aérea podemos observar la catedral propiamente dicha, su campanario que es exento, podemos ver una especie de plato que es el baptisterio y podemos ver un edificio de línea quebrada que sería la curia parroquial. Entonces, cuando analizamos edificios que son complejos, no solamente tomamos el edificio en sí mismo, sino su contexto o su conjunto. En este caso, el conjunto parroquial. Siguiente. Nuevamente, una breve biografía de Niemeyer. Siguiente. Y aquí podemos ver la presentación del edificio con sus diferentes partes, vamos a decir, porque en este caso vemos la catedral propiamente dicha con su estanque perimetral. Tenemos los 4 evangelistas, que son las estatuas monumentales que tiene el acceso a ella. Tiene el campanil, que es exento, el baptisterio y la curia de la arquidiócesis de Brasilia. Entonces es un conjunto. Siguiente. Luego se comienza a hablar de lo sintáctico, que es un edificio que tiene 70 metros de diámetro, ¿verdad? Que ella se encuentra bajo el suelo del terreno, ¿verdad? Porque ya está semienterrada. Siguiente. Y se habla un poco de lo que es la idea del arquitecto. Dice, la catedral está formada por una serie de vigas de hormigón unidas en la parte superior por un anillo de hormigón y acero. Premisas formales son la pureza compositiva y su forma hiperbólica evoca una suerte de ascendencia hacia el cielo, al que la obra mira y se abre con sutileza gracias a una línea suave línea de pilares de hormigón, ¿verdad? Porque a pesar de todo ser de hormigón, esto se ve bastante material, vamos a decir, a la hora de elevarse. Y la relevancia de este gesto en la construcción es una huella característica en el medio. Siguiente. Entonces, vemos que en el código sintáctico se van analizando los elementos. En este caso vemos un acercamiento, el campanil, ¿verdad? La función del estanque, que cumple una función simbólica de purificación, o como el agua bautismal. Siguiente. Y después, como no se dispone de una planta arquitectónica, lo que se hizo fue una selección de los elementos al interior del edificio. En este caso tenemos varios elementos que hacen a la planta arquitectónica, como ser unos murales, los confesionarios, los ángeles que cuelgan del techo, el altar propiamente dicho,
la estatua de la Piedad que se encuentra dentro de la iglesia, y así también un mural que, vamos a decir, evoca todo el Vía Crucis. Siguiente. Esto se va haciendo en función a fotografías interiores, porque no existen, por lo menos en la red, ni en libros que hayan publicado sobre esta iglesia en particular, la planta arquitectónica. Entonces, de alguna manera tratamos de crear ese espacio con las imágenes del interior para poder ver cómo es la posición de ellos en el espacio. Siguiente. Siempre hablando del interior, entonces aquí se puede ver que el interior prácticamente estas vigas curvas que suben hacia el cielo están unidas a través de vitrales que dejan ingreso de la luz al interior. Siguiente. Y aquí en una toma aérea se buscó más que nada hacer un esquema, una síntesis de lo que es la planta arquitectónica, según lo que se pudo visualizar en las imágenes fotográficas del interior. Entonces sabemos que existe un altar principal que está prácticamente en el eje del acceso principal, que es a través de una rampa, que la disposición de los bancos no sigue una disposición radial, sino que los bancos están paralelos unos a otros, perpendiculares al altar, y que este espacio tiene un sistema de circulación como si fuera un tridente o por lo menos como un tenedor, y alrededor de este espacio circular está el espejo de agua. Siguiente. Entonces ahí podemos ver los accesos que les decía que son con una rampa que va al subsuelo. Y un detalle en particular decía Niemeyer en uno de sus textos explicando en una entrevista que él no quería repetir el contraste tradicional de un exterior luminoso y un interior oscuro, que es propio de las catedrales del pasado. De ahí que él trata de evitar esa atmósfera de penitencia y castigo, haciendo que el interior esté muy iluminado a través de los vitrales. Siguiente. También se hace un estudio de estos elementos que forman, vamos a decir, o anteceden la entrada, que son estos custodios, que son los 4 evangelistas. También existe en el Brasil otra iglesia que tiene estas estatuas en su acceso, y él lo que está haciendo es una citación a una arquitectura del pasado al instalar estas esculturas gigantes en el frente de la iglesia. Sí, bueno, después entramos en el código técnico, ya comienza a estudiarse un poco cómo se comporta estructuralmente el edificio. Entonces, aquí vemos que hay un elemento que es repetitivo, que se repite 16 veces, o sea, hay 16 vigas. Siguiente. Que la forma es un hiperboloide, ¿verdad? Y lo que buscaban más que nada eran premisas funcionales que se traduzcan en un espacio abierto, iluminado y sin obstáculos. Siguiente. Y luego entramos en lo semántico. ¿Qué quería Niemeyer transmitir con esto? Bueno, hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que son manos hacia los cielos, ¿verdad? En posición de rezar. Otros dicen no, que la fachada es la corona de espinas de Cristo. Otros dicen que es un sol. Otros dicen que es el ojo que todo lo ve. Bueno, hay miles de, vamos a decir, interpretaciones. Pero lo que sí se rescata es aquello que él quería decir, que el espacio tenía que ser un espacio iluminado, más que nada. Siguiente. Bueno, entonces el análisis de la grilla de nota y connota, tenemos por ejemplo el volumen formado por 16 vigas, estamos viendo una forma que es un hiperboloide que connota corona de espinas, manos elevadas en actitud de oración, pureza, esperanza, ascendencia al cielo. También tenemos que son 16 vigas que también pueden ser múltiplos de 8,
por lo tanto, representan a la Inmaculada Concepción. El número 8 es el número de la Virgen María. También representa, desde el punto de vista religioso, la resurrección y transfiguración de Cristo. Entonces, podríamos hablar de una cúpula celeste que se acerca al nivel de los creyentes, que quizás lo que quería realmente Niemeyer transmitir al hacer que este espacio sea redunde en iluminación cenital. Siguiente. Esta presentación va a estar disponible en el apartado de trabajos prácticos, así que ustedes lo van a poder leer con mayor detenimiento y hacer sus comparaciones, analogías con respecto a los temas que les toque desarrollar. Entonces, no se preocupen si de repente voy un poco rápido en la explicación sin detenerme demasiado en todas las diapositivas. Siguiente. Bueno, acá por ejemplo vemos los 4 evangelistas, son estatuas y connota a los 4 evangelistas o también a los 4 autores de los evangelios, que son Mateo, que representa la encarnación, Marcos la resurrección, Lucas la pasión, Juan el apóstol la ascensión. Y hoy día, dentro de la doctrina de la iglesia, ellos son los padres de la iglesia, son los grandes doctores, si se quiere, de la iglesia, que sustentan todo lo que es la doctrina cristiana. Entonces, si estamos atendiendo un poco a una arquitectura que está relacionada, en este caso, religiosa, evidentemente, si es católica, tenemos que analizar el simbolismo católico. Y si esta es luterana o adventista, bueno, tendríamos que investigar un poco qué es lo que, cuáles son las creencias o la doctrina de esas religiones para poder interpretar bien el espacio. Entonces, esta investigación de lo simbólico va por un lado por investigar las memorias del arquitecto, qué es lo que quiso representar o interpretar dentro de su obra, o de repente relacionarla a las personas que contratan la obra y que en este caso, por ejemplo, si es religiosa, bueno, qué religión tenían, o de repente, o qué fe profesaban. Siguiente. Esta es la Catedral de la Resurrección de Évry. Vamos a saltear esto, Antonella. Vamos a ir viendo que en todo se analiza la biografía, la obra, el contexto, el emplazamiento, ¿verdad? El código sintáctico. Y es bueno que estos rótulos ustedes mismos vayan poniendo las diapositivas que vayan generando. Aquí puedes detenerte. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros les vamos a corregir, en este caso sus tutores, ellos van a ver qué es lo que ustedes están poniendo como contenido, porque la cosa no pasa por hacer un copy-paste de internet y tirarlo dentro de la diapositiva. Hay que elaborar los contenidos. Esto quiere decir que si yo voy a leer una revista que está hablando del tema de la obra que me tocó o me asignaron, o este es un libro o un blog, lo que yo tengo que comenzar es a resumir y separar los códigos. O sea, cuando yo estoy hablando del código técnico, necesariamente tengo que estar hablando de los materiales, los elementos de cerramiento, de cobertura y el sistema constructivo, desde el cimiento hasta la parte más elevada del edificio. Entonces, no voy a estar hablando de la planta arquitectónica y cómo ella se distribuye, por ejemplo. Entonces, es importante entonces que en el caso del código técnico nosotros nos remitamos a lo que sería el corte, la sección del edificio para que podamos hablar de los materiales e incluso de repente, si no existen, por lo menos tengamos imágenes de los interiores para poder ver qué materiales se utilizan en la obra. Acá podemos ver el código sintáctico, dice, en el fondo del coro un vitral simboliza un árbol. Fíjense la abstracción del árbol que tiene la obra devota. En el altar dice, en mármol reposa en una columna apoyada en la cripta.
y por encima se encuentra un Cristo fabricado en Tanzania a principios del siglo XX. Esas son cosas que vamos a decir describen ese altar y nos muestran un poco que hay una relación también con lo que es la cultura del lugar, en este caso la cultura de los celtas y lo que es el árbol de la vida. Entonces, hay que ver un poco qué hay en estos edificios que tengan que ver con la tradición local o la cultura o la religión o la filosofía que se maneja en esa cultura. Siguiente. Bueno, también aquí se hace un esquema de lo que es la zonificación de la planta. Podemos ver nave principal, altar, iluminación cenital y capilla diaria. Y como hay estas flechitas que nos indican la circulación interior, es muy importante para el código pragmático. Hay obras que se van a prestar a usar una planta arquitectónica para explicar la articulación de los espacios entre ellos. En otras ocasiones, si tenemos un edificio en altura, quizás vamos a tener que usar el corte y vamos a ver cómo de repente se relacionan los espacios entre sí a través de escaleras o ascensores. Entonces, según sea la obra, vamos a ver en este ítem del código pragmático un corte o una planta. Siguiente. Pero siempre con la zonificación por colores de lo que está ocurriendo. Podemos seguir pasando. Bueno, acá tenemos lo que sería cuadro de nota y con nota. Siguiente. Siguiente. Y luego la siguiente obra, en este caso la Iglesia del Jubileo, es una obra, un pedido, un contrato del Juan Pablo II a Richard Meyer, que gana un concurso, en este caso es un concurso que lanza el Vaticano para celebrar el jubileo del año 2000 y gana Richard Meyer, que también es de religión judía, no católica. Sin embargo, podemos ver que hay una especie de sincretismo entre lo que es la obra arquitectónica entre los judíos y los católicos, porque algunos dicen que estas tres curvas o cáscaras que él genera representan la tercera, o sea, las tres personas de la Santísima Trinidad. Sin embargo, otros dicen que es el talit, que es una especie de manto que utilizan los monjes judíos, entonces, o los sacerdotes judíos. En este sentido, entonces, vemos que hay una alusión tanto a la religión propia del arquitecto y por otro lado también hay una alusión a lo que es la filosofía o teología cristiana. Siguiente. Bueno, nuevamente, biografía del arquitecto, se habla del contexto de la obra. Aquí en esta parte siempre tiene que ver con el comitente, cómo es el contrato, cuál es la idea, qué es lo que le propone el cliente al arquitecto y cuál es la idea del arquitecto con respecto a ese pedido. Entonces acá, por ejemplo, se ve este conjunto parroquial, porque finalmente no es solamente una iglesia, está en una zona urbana no desarrollada en aquel entonces en lo que sería la ciudad de Roma, en las afueras. Entonces, fíjense que el desarrollo urbanístico no es, vamos a decir, ahí en medio de la ciudad de Roma. Siguiente. Y es una obra totalmente contemporánea. Siguiente. Entonces se analizan el código sintáctico, lo que es la parroquia, lo que es la iglesia propiamente dicha. Siguiente. En los volúmenes. Siguiente. Cómo están los espacios en el interior, el impacto de la luz. En el caso de la arquitectura religiosa es muy importante la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la presencia de Dios. Entonces, por lo general, la luz está siempre presente en la arquitectura religiosa, así como la cruz, en el caso de las iglesias católicas, es una constante que se mantiene en el tiempo. Puede desaparecer el campanario, puede desaparecer todos los otros elementos, pero eso sí perdura en el tiempo. Entonces acá vemos un poco cómo se desarrolla esta planta arquitectónica con una zonificación por colores
Se define lo que es el altar, la nave principal, el centro social, el campanario, el atrio, la capilla diaria y lo que prácticamente esta codificación por colores es importante que se mantenga en todos los otros edificios, o sea, para poder hacer tipo una comparación de cómo se distribuyen los espacios desde el punto de vista pragmático. Es interesante ver. Siguiente. El sistema estructural, en este caso se trabajó con estructuras prefabricadas que se fueron armando in situ. Siguiente. Tenemos otra tecnología constructiva, muy diferente a lo que fue Rorschach, que fue bastante rudimentaria en cuanto a su construcción y el aprovechamiento incluso de los escombros de la antigua iglesia. Acá vemos toda una tecnología totalmente diferente en el código técnico. Siguiente. Siguiente. Y luego se analizan los códigos nuevamente. Entonces, acá, por ejemplo, en el último ítem que dice estanque, se denota entonces un espejo de agua y connota la reminiscencia de los ritos bautismales, un espacio para la meditación. O sea, el agua en el contexto católico, la religión siempre lo ve como purificadora, está relacionada al bautismo, a la limpieza del alma. Entonces, hablamos entonces de una purificación. Entonces, por lo general, siempre va a estar presente también en la arquitectura religiosa. Siguiente. La última obra, al igual que la primera, es un santuario. ¿Qué es un santuario? Un lugar donde hay peregrinación, donde acude muchísima gente. No es una capilla de barrio ni una iglesia de barrio. Es un lugar retirado donde acude multitudes. Entonces, en este caso, este es el santuario del Padre Pío. Él se encuentra en Italia, es del año 2004. Siguiente. El contratado fue en este caso el arquitecto Renzo Piano, que tiene, vamos a decir, una trayectoria familiar de grandes constructores. Y lo que él va a hacer es un alarde del uso de la piedra con nuevas tecnologías en sistemas constructivos que antiguamente se utilizaban en una arquitectura totalmente contemporánea, respetando los materiales del lugar. Siguiente. Aquí podemos ver entonces, fíjense la cantidad de gente que acude a este santuario que prácticamente tiene un espacio interior y un espacio exterior volcado a estas multitudes. Siguiente. Vemos que el campanario se desarrolla de manera monumental con una secuencia larga de grandes campanas. Siguiente. Tenemos también un estanque. Si puedes retroceder un poco, Antonella. Fíjense que acá, a diferencia del agua que rodeaba Nuestra Señora de la Aparecida de Brasilia, aquí tenemos un estanque que está a lo largo de la calinata de acceso al atrio. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que permite de alguna manera refrescar el aire seco del lugar donde van a acudir muchísimas personas. Siguiente. Ahí vemos que entonces la obra nace con una suerte de arcos y la planta es de forma radial. Siempre es muy importante que estos bocetos o croquis primarios que son de generación de ideas estén en este inicio del desarrollo del código sintáctico. Entonces, si ustedes encuentran estos bocetos, los croquis, es importante que los tomen, los guarden en una carpeta o galería de la obra que analizan y bueno, ahí van a tener material suficiente para comenzar a desarrollar el proyecto de investigación. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un poquito el análisis que se hace. Lo que él quiere hacer es justamente, explicaba en una de sus entrevistas, por eso es muy importante que ustedes busquen en internet entrevistas a estos arquitectos con respecto a estas obras en específico. La mayoría son obras paradigmáticas, entonces existe material en internet al respecto. Él explicaba que
a él no le gustaba hacer una iglesia donde la intimidad con Dios se perdía por el espacio grandilocuente que tenía que generar para una multitud. Entonces lo que él hizo fue seccionar en gajos las diferentes partes de la iglesia que tiene forma de caracola, de alguna manera la planta, de manera que estos espacios o gajos formen pequeñas naves donde la persona pueda mantener su intimidad con Dios sin sentirse en medio de una multitud. Entonces, fíjense toda la filosofía que hay detrás de la obra. Siguiente. Bueno, vemos la planta arquitectónica completa del conjunto. Siguiente. Vistas, tanto de fuera por dentro y del vitral, que es el acceso al ingreso de este santuario. Siguiente. Y las imágenes de la cruz, eso también es importante. Fíjense que aquí tenemos una cruz de Cristo normal, vamos a decir, para todas las iglesias que conocemos nosotros. Sin embargo, hay otra cruz que pende del techo que es totalmente barroca en una obra totalmente contemporánea. Siguiente. Después la cripta del santo, donde se conserva su cuerpo incorrupto, que también tiene una capilla abajo que está anexa, vamos a decir, a la cripta. Siguiente. Y podemos ver los mosaicos que de alguna manera ornamentan todo este espacio de contemplación al santo. Siguiente. Y después ya el análisis pragmático. Fíjense que es sistemático. O sea, se analiza lo sintáctico, luego lo pragmático, luego vamos a lo técnico y después de todo ese análisis se concluye en lo semántico. Entonces, nuevamente tenemos el altar principal, las naves, el altar exterior, el espejo de agua y el atrio o anteiglesia. Siguiente. Los sistemas de circulación en líneas negras. Y acá entramos en lo técnico. Fíjense que acá tenemos toda una estructura metálica que es la que soporta las piedras, que hacen alusión de repente a las piedras del lugar e incluso del techo. Siguiente. Los planos técnicos o los esquemas estructurales con los cuales se sujetan, se sostienen o estructuran estos espacios son importantes en esta parte de la investigación. Entonces ahí ustedes pueden hacer gala de todo el material que encuentren dentro del contexto de estos artículos que hablan sobre la obra o libros. Siguiente. Y después, claro, los cortes. Siguiente. Y el análisis nuevamente de lo que connota y denota. Al último, al concluir estos 4 códigos de los 3 edificios, se hace una conclusión. Siguiente. Que yo la estoy resumiendo a manera de recuadro, pero el arquitecto Fernández, aparte de este cuadro, solicita que las personas hagan por lo menos una diapositiva donde escriban un texto, donde analicen en conjunto todas estas obras, con una, como se dice, comparación de elementos y también cuáles son los elementos análogos y cuáles son los elementos que se transforman en el tiempo dentro de esta tipología religiosa. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en este cuadro podemos observar la idea generadora. ¿Cuál fue para Ronchamp? ¿Cuál fue para Brasilia? ¿Cuál fue para la Iglesia de la Resurrección? La del Jubileo y la de San Pío. Entonces, vemos el punto del cual partieron las 5 obras. En este caso, ustedes van a tener las 3 obras. Entonces, por darle una idea, podemos ver también la organización de la planta. Por ejemplo, en Ronchamp es una planta centralizada. Se repite luego en Brasilia lo mismo. La misma catedral de Évry, que está inspirada en el Panteón de Roma, también tiene forma circular, en este caso, y es centralizada.
porque estas dos iglesias tienen planta centralizada y en este caso en particular la de Brasil y la Resurrección tienen planta circular, es porque ya desde el Renacimiento se manejaba que el círculo era la figura geométrica relacionada a la divinidad por no tener principio y fin. Entonces ahí surgen todos los simbolismos que hacen a la arquitectura. La arquitectura es arte y tiene un sentido. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos un poco de lo que son las teorías que el profesor va a ir dando en el transcurso del semestre, que manejaban los diferentes tiempos para poder encontrar al final de este trabajo práctico el sentido a las cosas, porque todo está relacionado en la historia. O sea, no hay un arquitecto que sea ciego. Todos tenemos algo que vemos, que nos impacta y que volcamos a nuestra obra personal después. Entonces, vemos que la planta de la iglesia del Jubileo es agrupada y por último la de San Pío es de planta radial. Entonces, fíjense que hay un cambio total con respecto a, como vamos a decir, al desarrollo de la planta, pero hay un predominio de la planta centralizada. Y esa conclusión es la que tienen que llevar a la última página donde solo texto la conclusión. Al final de todo esto, entonces se hace la inclusión de las referencias bibliográficas siguientes. Siguiente. Fíjense. Entonces, es importante también que a medida que ustedes van haciendo las consultas, ya sean libros, revistas, blogs o páginas de internet, que ustedes vayan tomando nota de dónde están sus fuentes. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación monográfica que quizás es un poco gráfico para lo que son las monografías normales, pero en este interín hemos consultado la obra de otras personas. Es importante que de repente mostremos y nos fundamentemos de dónde quitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos estar presentando en esta bibliografía Wikipedia, por ejemplo, porque sabemos que Wikipedia, si bien nos orienta sobre ciertas cosas, no tiene fuentes científicas o autorizadas. Cualquiera puede cargar información en Wikipedia. Entonces, es importante entonces tratar de ir a los artículos o revistas o libros que son autorizados o que son de arquitectura o de historia de la arquitectura o de crítica arquitectónica que nos permitan completar con propiedad. Todo este trabajo va a estar monitoreado por los profesores tutores, así que no se preocupen, les vamos a ayudar si es que no tienen la experiencia de haber hecho un trabajo de esta profundidad. Entonces, estoy ahora libre para preguntas. ¿Alguna duda que tengan? Chicos. Sí, profe. Quiero preguntar si es que cuando nosotros queremos investigar Gaby, en ¿puedes un hablar libro, un poco más fuerte porque muy lejos te oigo? si no es por mi computadora, si nosotros queremos consultar con un libro, podemos preguntarle a ustedes qué tipo de libro podemos usar para tal obra que nosotros queremos investigar, por Sí, ejemplo. nosotros les podemos orientar con respecto a los libros, es lo que yo creo entender de lo que dijiste. Les podemos orientar qué libros pueden buscar en biblioteca, porque conocemos los que hay en nuestra biblioteca. También les podemos sugerir los nuestros, les podemos pasar también fotos de eso. Eh, También los tutores les van a orientar hacia páginas y que de repente permitan que ustedes puedan desarrollar, pero nosotros necesitamos que la iniciativa primera venga de ustedes. O sea, el tutor es un orientador, no es que va a hacer el trabajo por ustedes. O sea, entiendan esto claro, el trabajo tiene que estar procesado para que sea más fácil para el profesor decir, ah, no, esto está aquí, está de más, esto debería ir en código técnico, esto en código sintáctico, o esto te va a servir mejor para la parte semántica. Entonces, por eso es importante que a partir de ahora ustedes se fijen en qué tema se les asignó
Mi sugerencia a veces es un poco analizar por código. Como son 4 miembros en el grupo, uno puede analizar lo sintáctico, el otro pragmático, el otro técnico y lo otro lo semántico. Se juntan todos y ahí van a lograr hacer, vamos a decir, un paneo de todos los códigos y en conjunto van a poder desarrollar un proyecto, el cual toditos van a conocer. Porque por lo general quieren distribuirse. Fulanito hace un edificio, el otro el tercero, el segundo, y resulta que uno hace la conclusión y no tiene pie ni cabeza el trabajo. Entonces, mi sugerencia a lo largo de estos años que hemos visto en la corrección es que si cada uno se hace cargo de un código, tiene la conciencia total de todos los edificios y puede colaborar después en hacer la conclusión y va a salir mucho mejor el trabajo. Pero bueno, es cuestión de que cada uno se organice y que sean responsables. El valor del trabajo es de 14 puntos. Se hace una corrección puntuada de 2 puntos. En lo que se corrige son los 4 códigos primeros que analizamos. La segunda corrección puntuada vale 2 puntos y se hace énfasis en la corrección de la conclusión. Y la última corrección ya es 10 puntos, que sería el trabajo final, la entrega del trabajo final. La idea es que la próxima semana, si ustedes investigan en estos 8 días próximos, van a tener más o menos idea de las dudas que pueden surgir con respecto a cada obra arquitectónica asignada. Y en la próxima clase, al final, si podemos nosotros conciliar nuestros horarios, vamos a dar pie a que se abra unas videoconferencias con las personas que están con cada profesor en videoconferencias por separado, claro, y puedan ustedes evacuar cualquier duda que tengan con respecto al tema que se les asignó. Por eso es importante que aquellas personas que tienen temas asignados comiencen a buscar y ver si tienen dificultad o no con el tema que se les asignó. Por lo general son temas que nosotros conocemos y de los cuales sabemos que hay información. Eventualmente se mete un tema nuevo y quizás para algunos les cueste encontrar un poco, entonces ahí nosotros les vamos a orientar. ¿Alguna otra pregunta aparte de la de Sadi? Profe, ¿hay alguna fecha de entrega ya establecida? Sí, están en el calendario planeador de clases que está disponible para ustedes en la plataforma. Dice primera entrega, segunda entrega y después dice entrega final. Y está en el tiempo, vamos a decir, prudencial, como para que ustedes tengan como una semana entre corrección y corrección. ¿Alguna otra Dale, profe, pregunta, gracias. Ezequiel? A ver, chicos. Todo claro, profe, todo claro. Beatriz, ¿tiene una pregunta? Yo estoy buscando el área de entrega en la plataforma. ¿En qué burbuja está? Perdón, Andrea, no te escuché nada. Sí. ¿En qué burbuja está ese botón de entrega que mencionaste? El 5 de abril es la primera entrega. Ah, está En el planeamiento, en formalidades. Dale, profe, gracias. No obstante, lo mismo, en el apartado de trabajos prácticos se van a hacer las entregas y ahí está la metodología, esta presentación también cargada. O sea que ahí va, en el apartado de trabajos prácticos van a encontrar la información complementaria. Vamos a decir, ahí están los grupos con los temas asignados y esta presentación, la grabación y cualquier contenido que esté relacionado con trabajos prácticos. Pero las fechas están en el planeamiento de clase, en el ítem o botón de formalidades. Gracias, profe. A ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, le damos la palabra al profe Fernández. Yo he visto que él entró hace rato. Sí. Gracias, profe, ¿cómo Luz. estás? ¿Todo bien? Buenas para todos. Bueno, entonces me parece que ya tiene un panorama claro
de la metodología que hemos establecido en esta cátedra de investigación que llevamos años y me parece que da buenos frutos de trabajos, porque implica procesar la información. Entonces, hay que leer, hay que investigar, clasificar la información para llegar a un buen resultado. No se reduce a un trabajo simplemente de copiar y pegar. Por lo tanto, háganlo ya con anticipación. Quizá algunos tendrán más suerte, ese edificio tendrán más información, otros menos suerte, pero con la información que recaben, tienen que ir armando el trabajo. Bueno, arquitecta Pistilli, ¿podemos proyectar, por favor? Dale, profe, te pongo ahora. Bueno, siguiendo con nuestra clase, las primeras clases estuvimos viendo un enfoque teórico, metodológico, conceptual de lo que es la arquitectura. Y vamos a partir ahora cronológicamente nuestro estudio teórico, histórico de la arquitectura, arrancando del siglo XVIII, vamos a ver por qué el siglo XVIII, y centrándonos, como les dije, en lo contemporáneo que implica la arquitectura de 1950 a nuestros días. Vamos a ver que en el siglo XVIII comienza a plantearse ciertos cambios importantes en la teoría de la arquitectura, en el abordaje de la arquitectura, que va a influir sobre la arquitectura del siglo XX. Estos ilustrados se adelantaron en su tiempo, escribiendo una teoría de la arquitectura que recién, repito, se concreta en la arquitectura moderna o en la arquitectura posmoderna. Por eso vamos a remontarnos al siglo XVIII, donde están las raíces de la arquitectura moderna y contemporánea. Siguiente. La ilustración. Se han dado ya en varias historias la ilustración. ¿Qué se proponían los ilustrados en el siglo XVIII? Sabemos quién eran los ilustradores, pero ¿qué se proponían estos ilustrados? ¿Cuál era el objetivo de la ilustración para ese siglo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué querían los ilustrados? ¿Qué preocupación tenían los ilustrados? Recuperar información de la época clásica. Que los conocimientos nuevos se difundan para todos. Conocimientos nuevos se difundan para todos al alcance del pueblo. Un pueblo con conocimiento, con cultura puede avanzar, puede progresar. Correcto. Estos ilustrados, vamos a ver, con tanto conocimiento que tienen, cuando una persona sabe mucho, ¿aceptás vos, Amanda, todo lo que se te dice a primera? Si sos una persona muy cultivada. Sí, comprendo. ¿Aceptás enseguida todo lo que te dice? Ah, sí, es verdad. ¿Es verdad, decís? No. No. ¿Qué pasa? Ya comenzás a dudar. A dudar y a recibir con un espíritu crítico. ¿Es verdad o no es verdad? Todo entra en duda. Cuando uno sabe tanto, mucho, ahí más duda tiene. Como decía, ¿cómo se llama? Solo sé que no sé nada. Al último dudas de todo. No sabes qué teoría es la válida, qué hipótesis es la válida. Entonces ellos te van a replantear todo el conocimiento, sobre todo en el ámbito de la arquitectura, que es lo que nos interesa. Dice, la postura ilustrada con su profundo criticismo. En este momento surge la crítica como una disciplina para evaluar el arte y la arquitectura. Porque a través de la crítica me permite ver lo bueno y lo malo de una obra para seguir evolucionando. Si yo no someto a una crítica a mi proyecto, no voy a ir mejorando. Y tengo que estar abierta a la crítica. Y ese criticismo comienza a darse en el ámbito intelectual fuertemente en el siglo XVIII. Y a partir de la crítica al conocimiento, la ciencia va a ir evolucionando. Esto puede ser, esto no puede ser y no puede ser. Entonces, la teoría puede ser de esta otra manera.
El que no critica no evoluciona. ¿Qué pasa en los regímenes dictatoriales? Lo que pasa ahora en Rusia. No se admite la crítica. Entonces, el pensamiento no es un pensamiento libre y no puede evolucionar. En los regímenes de dictadura, la ciencia no puede evolucionar nada. Entonces, en el pensamiento filosófico, con el fin de revisar todo presupuesto de autoridad de cualquier campo del saber, revisión de todas las áreas del saber, y aquí que van a revisar el libro de Vitruvio, el libro de Alberti, el libro de Palladio, todas las teorías escritas en el campo de la arquitectura en épocas pasadas, si son valederas y pueden seguir siendo vigentes. Afirmando la completa autonomía o liberación de un hombre emancipado, el hombre emancipado, el hombre se hace libre cuando tiene conocimiento y cultura, y como le dije, ese hombre con cultura no acepta nada impuesto. No acepta nada impuesto. El proceder discursivo de la razón consistirá en someter toda autoridad a la duda. Todo conocimiento anterior entra en duda y se somete a un juicio crítico, repito, con el fin de alcanzar una completa transparencia en los conocimientos. Serán la obra de Descartes donde se asienta todo este pensamiento ilustrado. El punto de inicio es el pensamiento racionalista de Descartes, que a la luz de la razón va a llegar a la verdad, sometiendo a la crítica. Siguiente. Entonces, fíjense, van a empezar a darse planteamientos ya totalmente innovadores en la teoría, como les dije. Esto se centra generalmente, los grandes ilustrados estaban sobre todo en Francia, los grandes pensadores. Claude Perrault, un arquitecto de renombre, de finales del 17 y principios del 18, someterá a crítica los principios de la proporción. ¿Hasta qué punto tenemos que respetar el tema de la proporción que tanto insistían los clásicos de la Grecia antigua? ¿Es apropiado seguir insistiendo en la proporción, que en la proporción está la belleza de la arquitectura? Supongo habrán pensado. La proporción, como dice aquí, que fue una de las piedras angulares de los tratadistas. La proporción. Al comparar las proporciones ofrecidas por la autoridad académica con las reales de los edificios antiguos, ¿sabe qué hacían? En este momento, siglo XVIII, surgió la arqueología como disciplina. Y la arqueología ya tiene un sustento científico. ¿Y qué hicieron estos arqueólogos? ¿Qué hicieron estos arqueólogos para llegar a un conocimiento claro y objetivo? ¿Cómo van a empezar a escribir la nueva historia de la arquitectura? ¿Dónde tiene que ir a trabajar un arqueólogo? ¿Dónde tiene que ir a estudiar? En las fuentes mismas. ¿Y cuáles son las fuentes mismas? Para analizar, estudiar, criticar y escribir la historia de la arquitectura. ¿Cuáles son las fuentes mismas? Las primeras obras. Las primeras obras. En este momento, nadie osaba ir otra vez hasta Atenas. ¿Por qué ningún europeo, alemán, francés iba a Atenas en el siglo XVIII? Era un lugar remoto y peligroso para el europeo, para el ilustrado y el arqueólogo. A Roma iba. ¿Y por qué no a Atenas? A Grecia. ¿Grecia por quién estaba ocupada? Ezequiel, ¿quién ocuparon Grecia? Con la caída de Constantinopla. Turcos otomanos. Turcos otomanos. Era una tierra peligrosa. Esos. Entonces, lo único, iban a Roma, y por eso en Roma van a abrir distintos países. La Academia Española en Roma, la Academia Americana en Roma, donde fue a estudiar Luis Kahn luego en el siglo XX, la Academia Alemana en Roma, porque todos iban a estudiar arquitectos que se formaban las fuentes del clásico en Roma, pero en Atenas no se podía ir. Pero aquí habrán algunos, como un alemán,
Johannes Winkelmann se va a atrever y a estudiar in situ el Partenón, el Panteón en Roma, y va a ver las proporciones con el cual trabajaron esos, y muchas de esas proporciones no estaban a la par lo que decían esos escritos de Alberti o de Vitruvio. No concordaba la información con la realidad. No había un rigor científico entonces en la historia de la arquitectura y el tema de las proporciones. Entonces, con sus especulaciones abrirá camino a una nueva concepción de la belleza arquitectónica. Vamos a dejar que la belleza de la arquitectura se va a sustentar exclusivamente en la proporción perfecta, van a decir esto. O en las reglas matemáticas geométricas, en la armonía y la simetría de uno del todo con las partes y las partes con el todo. Ese parámetro para medir la belleza de la arquitectura ya tiene que caducar. Hay otras prioridades o elementos que se tienen que tener en cuenta para generar la nueva arquitectura. Esto a la luz del pensamiento racionalista, los ilustrados comienzan a plantearse esas preguntas. Entonces, como arquitecto, dice, ¿qué nos tiene que interesar o entender y conocer? Las costumbres del hombre de cada lugar. El uso. ¿Qué finalidad va a tener el edificio? La funcionalidad. Y la riqueza de los materiales. Explorar con unos materiales totalmente a la vista. Hay un planteamiento totalmente diferente en el modo de abordar la nueva arquitectura, que se va a ir alejando lentamente de lo que dictaminaban las academias de arte, donde se estudiaba arquitectura. Entonces, costumbres, conocer al hombre de cada lugar, el uso, tiene en cuenta ya la parte funcional, riqueza de los materiales, la parte tecnológica se va enfatizándose más. Siguiente. Y el que les hablé fue un gran historiador, padre de la historia del arte moderno. ¿Por qué? Porque comienza a abordar la historia con rigor científico y no repetir, porque atiendan todos los libros que antes se escribían. El referente era Vitruvio o Alberti, o Vasari en el Renacimiento. Ahora ellos ya están comenzando a refutar todas las ideas de esos escritos anteriores de los grandes tratadistas. Con él nacerá un nuevo modo de entender la historia distinta a las anteriores. Repito, Johann Winkelmann, un gran historiador, arqueólogo de nacionalidad alemana. Refuta un libro. Vasari escribió en el Renacimiento la vida de los artistas, pero más bien era un libro de carácter biográfico y no analiza a fondo la obra de los artistas renacentistas. Él dice entonces, se estudia la arquitectura en sí mismo y no a partir de testimonios escritos. Esto implica lo que acaba de explicarle. Estudiar la arquitectura en sí mismo es estudiar de las ruinas arqueológicas para redefinir un nuevo estudio de la arquitectura y no a partir de lo que dijeron otros grandes historiadores del pasado. Borrón y cuenta nueva en el abordaje del estudio de la arquitectura y del arte. La obra de Winkelmann constituirá un hito metodológico fundamental. Con él se abandonará toda esa metodología tradicional. Ghiberti fue otro teórico del Renacimiento, Vasari, y comenzará una historia cada vez más descriptiva e interpretativa, no una simple narración. Describir e interpretar el por qué se construyó así y por qué este estilo y por qué cambió el estilo, todo el por qué. Basado en el rigor y la comprobación empírica de la antigüedad, sometiendo la realidad artística a un análisis sistemático de gran rigor. Acuérdense que en esta época, ¿qué gran descubrimiento se hace en Italia en el siglo XVIII a través de la arqueología? Las ruinas de Pompeya. Herculano y Pompeya. Grandes obras de escultura de la antigüedad, y ahí se estudia, como le dije, con rigor. Cosas que se desconocían anteriormente. Siguiente. El espíritu crítico y racionalista de la Ilustración dio lugar a una serie de tratados. Los tratadistas comienzan en este momento, por ejemplo, van a publicar muchas nuevas teorías, muchas nuevas posturas innovadoras frente a la arquitectura
pero en la práctica todavía esta teoría no va a bajar del todo. Esta teoría es más funcionalista. Pero ya va a ser un preámbulo lo que sucederá a finales del siglo XIX y principio del XX con todo lo que es lo moderno. Se formularon los principales presupuestos de la teoría funcionalista. Estaba ya en puerta la primera revolución industrial finales del siglo XVIII. Todo debe funcionar. La belleza está en la practicidad. Su mensaje común, la prédica del retorno a la simplicidad. Volver a la forma simple, porque si voy a buscar algo funcional no puedo trabajar con formas complejas como fue el barroco. A la forma pura geométrica. Revalorizan las formas platónicas, pero adaptado, proporcionada a las necesidades humanas. Antecedente del racionalismo aquí comienza a germinar. Funcionalidad, formas puras, practicidad en la arquitectura. Se viene con todo el tiempo, parece. Siguiente, arquitecta. En este marco cultural, los teóricos harán tres tipos de crítica. Tres tipos de crítica, y a partir de la crítica van a surgir nuevas ideas y nuevas teorías, como les dije. Primero, la crítica sistemática. Entre los autores más significativos de la reforma crítica había que citar a de Cordemont, un francés, cuya obra fue considerada como las primeras que se levantó contra las arbitrariedades del barroco. La primera crítica, las arbitrariedades del barroco. Derroche total del dinero para una reducida clase social aristocrática, monárquica. No tiene sentido tanto derroche mientras que el pueblo está sumido en la pobreza y en la marginación. Propone principios relativos a la lógica de la función. La misma cosa, una función lógica para que se desarrolle perfectamente el diseño. La parte del sector de la construcción y qué uso va a tener la arquitectura. Igualmente, otros proponen fundar una arquitectura racional que encontrarán en la necesidad y utilidad como base de toda buena construcción. Entonces, hablan ya ellos de una arquitectura racional que es una arquitectura pensada, no una arquitectura producto de la intuición del sentimiento. Pensada en función a las necesidades y la utilidad del edificio. A eso llaman arquitectura racional. El funcionalismo del siglo XX. Siguiente. En Italia, el que va a estar de acuerdo también con estas ideas que surgen en el ámbito francés, el ilustrado fue un italiano de nombre Carlo Lodoli, que va entonces a estar completamente de acuerdo con sus colegas franceses. Dice, la arquitectura debe conformarse a la naturaleza de los materiales. La arquitectura será honesta y razonada cuando haya alcanzado estos dos grandes objetos, la finalidad y los materiales. La correcta arquitectura, entonces, tener en cuenta la finalidad, su uso, su función y construir con los materiales adecuados. Materiales adecuados. A pesar de todo el pensamiento de Lodoli, tuvo escasa repercusión, como dije. Y la mayor parte tuvieron escasa repercusión porque todavía tenía mucho peso la enseñanza de arquitectura dictada por las academias de arte. La forma, la proporción, la simetría, antes que la funcionalidad y investigación con nuevos materiales y nuevos sistemas tecnológicos. Siguiente. Luyer, otro gran teórico francés. Luyer comienzan ellos, como les dije, a analizar la estructura, la estética de otras épocas y va a defender en gran manera o va a alabar el sistema estructural clásico griego del Partenón. ¿Por qué? Porque él dice una estructura tan simple. El sistema trilítico, el sistema adintelado, ha funcionado perfectamente y seguirá funcionando perfectamente. Viga, columna, viga, pilar, una distribución de carga simple.
Y ese mismo sistema de estructura, lógicamente, va a darse ya con nuevos materiales, el acero y el hormigón más adelante. Valora esa simplicidad de la estructura clásica griega que hay que retomar. La estructura. Una arquitectura buena y verdadera que se identifica con la clásica, pues los elementos esenciales de estas columnas, vigas, muros, lisos, frontones, se encontraban ya en las chozas primitivas, ¿es cierto? La simplicidad estructural. Uno tiene que aprender y sacar ideas de la arquitectura del pasado que puedo volver a reutilizar en un contexto diferente, con materiales diferentes. De esa manera va evolucionando la arquitectura. Siguiente. Luyer propuso la vuelta al uso puramente estructural de las órdenes en nombre del método racional del diseño. La arquitectura renacentista y barroca fue tectónica o estereotómica estructuralmente. Renacimiento y barroco. Ezequiel. ¿Quién ayuda a Ezequiel? Sí, profe, ¿me puede repetir que estaba copiando? La arquitectura, los estilos, el sistema estructural constructivo en el Renacimiento y en el Barroco que le precede al Neoclásico es un sistema estructural tectónico estereotómico. Estereotómico, creo. Estereotómicos para mí que El muro. Ahora ellos están apuntando hacia el sistema griego. Columna, viga, columna, viga. Darle ya importancia al muro, y más aún ese muro decorativo. Por eso también Luyer admira el sistema gótico, porque la estructura gótica funciona de la misma manera que funciona la estructura clásica griega. En vez del dintel, el arco sobre la columna. El muro no, se libera la arquitectura del muro. Y con eso se consiguen plantas más abiertas, más funcionales, que pueda adaptar, cambiar de uso esas plantas. Liberar ya la arquitectura del muro. Siguiente. Segundo, nueva respuesta figurativa. Comenzaron a admirar a Boulez y Ledoux. ¿Recuerdan qué propusieron estos dos arquitectos para el siglo XVIII? Le pareció muy interesante las propuestas de estos dos arquitectos en ese momento. Que hay que rescatar. Parlante. ¿Y qué era la arquitectura parlante? ¿A qué llamaba arquitectura parlante? A ver quién recuerda. Voy a identificar su función con tan solo analizarla o verla, que era aparente. Y eso nos estuvimos hablando bastante que propusieron los postmodernistas, empezando con Venturi. ¿Cuándo dijimos que una arquitectura tiene carácter? En la clase pasada. ¿Cuándo tiene carácter? Cuando denota lo que es, para qué fue hecho. Denota lo que es, qué función tiene. Y eso ya estaban aquí insistiendo Boulez y Ledoux. Por un lado. Y por otro lado, que rescatan también el uso de volúmenes puros. Volúmenes de nudo de todo lo superfluo. Lo superfluo es el ornamento que no sirve para nada. Lo único que hace es encarecer los costos en la arquitectura. Connota glamour, ostentación de esa élite de épocas pasadas. Ya no tiene sentido. Una arquitectura sublima, expresiva porque debe expresar la función. Utópica. La arquitectura moderna fue utópica. El racionalismo fue utópico. Esteban. O alguien que se... No, profe. ¿No fue utópico? O sea, entendimos la pregunta, profe. ¿Me la repetís, por favor? Ellos estaban buscando una arquitectura utópica, una arquitectura ideal, una arquitectura perfecta. Y pregunto ahora, la pregunta para plantearnos, para pensar ante esta actitud crítica que yo también estoy insistiendo, ¿la arquitectura moderna tenía algo de utopía o no era utópica?
el racionalismo de Le Corbusier, de Mies de Gropius? A ver. Creo que sí, era utópica. ¿Por qué? Porque pretendía que la arquitectura quede bien en todos los entornos por ahí y que sea agradable vivir, que sea vivible, y realmente no pasa eso. Correcto. Era una arquitectura utópica porque estaba pensado para un hombre perfecto. Vamos a ver, nosotros tenemos que ser perfectos, trabajemos proactivo. Para un hombre perfecto, una arquitectura perfecta, y esa arquitectura perfecta con un urbanismo perfecto va a transformar el ritmo de vida del hombre y va a generar un hombre moderno. Quería cambiar las costumbres, las idiosincrasias y unificar, globalizar las costumbres, transformar al hombre y la sociedad, universalizar todo. La casa perfecta como una máquina. Utopía. Utopía, por eso fracasó en su momento. Bueno. Utópica porque en ese momento, en el siglo XVIII, propusieron volúmenes gigantescos que estaba alejado de la realidad tecnológica que no contaba en ese momento. Pero sí rescata, como les dije, la parte de la arquitectura parlante que comunique y el uso de volúmenes puros ya. Lo bueno siempre hay que sacar de los estilos anteriores para ir avanzando. Siguiente. Pondría el acento, y también ellos, ya Bourlet defendía también al mismo tiempo la parte funcionalista. Por eso dice aquí, pondría también el acento en el funcionalismo, en la percepción de unas formas antihistóricas. Aquí está. Purista, sublime y abstracta. Y estas son las características de la estética racionalista. Antihistórica, por eso es clásica. Esa forma no se corresponde con este momento, con este tiempo. Esa forma está vigente en todos los momentos de la historia. Purista, por eso también otros historiadores llaman al racionalismo estilo purista. Es un término purista que acuñó ya Le Corbusier en un principio en sus primeras obras pictóricas. Sublime, que te relaje, que tenga una belleza pura, limpia y abstracta, desprovisto de todo elemento innecesario. Ledoux se preocupó de un modo especial de la dimensión lingüística, hablamos de la comunicación. Su arquitectura será simbólica, pues para él el edificio no es consecuencia de la función, sino que es un diseñado para expresar, simbolizar la función. No es consecuencia de la función porque primero hace el volumen, simboliza la función y dentro mete la función. Todavía no se da aquí la idea de la forma sigue la función. Pero surgen las características, repito, de lo que va a ser la arquitectura del siglo XX. Ellos están saltando, se están adelantando 2 siglos en sus posturas teóricas de la arquitectura del siglo XVIII que recién se concreta en el siglo XX. Siguiente. Insisto, traer pureza formal totalmente nueva, marcar nuevos hitos para una nueva arquitectura. Todo lo que no es indispensable cansa. Eso lo va a volver a repetir a principios del siglo XX el gran arquitecto vienés de nombre Adolfo Loos. Todo lo que no es indispensable cansa. Yo hoy justo estaba desarrollando el Art Nouveau en otra historia. ¿Por qué el Art Nouveau cansó rápidamente? Fue uno de los primeros estilos del inicio del siglo que el tiempo de duración fue brevísimo. ¿Por qué cansó el Art Nouveau al público? Y terminaron a criticarle como un estilo cursi. Ya hacia 1910 se lo tildaba de cursi. ¿Por qué cansó el Art Nouveau? Demasiado artesanal ya era. Te llevaba demasiado trabajo y dinero, papá. Artesanal y formas rebuscadas. Claro. Y cansa, satura esa forma. Como se dio en mucha información. ¿Cómo? Mucha información ya en un espacio. Sí, y eso cansa la vista. Es normal que te cansa la vista. No te relaja como un estilo clásico que dimos más sobrio, más simple. Todo lo que no es indispensable cansa la vista y era la concepción de la idea y no añade nada al conjunto. Siguiente. Siguiente, esto ya conocen el cenotafio de Newton.
Siguiente. Y la tercera aportación de gran relevancia que se da en este es una nueva metodología proyectual que establece un profesor, Jean-Nicolas Durand. Me parece que le dije en la primera clase que en este momento se abre en París la Escuela Politécnica, donde se estudia arquitectura e ingeniería con una visión diferente a lo que se enseñaba en la Academia de Arte, donde se lo veía más la arquitectura como arte, estética. Aquí se lo enfatiza más como una tarea técnica y se aboca a la funcionalidad, una visión diferente del enfoque de la arquitectura. Y este señor Durand fue profesor en esta Escuela Politécnica de París, que busca el nuevo enfoque. Emprende la búsqueda de una arquitectura sistemática. ¿Qué significa? Emprende la búsqueda de una arquitectura sistemática. ¿Qué es sistematizar la arquitectura? Que tenga un método específico para desarrollarse. Un método específico. Un método específico para tu diseño proyectual. Y vamos a sistematizar, vamos a crear tipologías de plantas para museos, tipología de plantas para bancos, para teatros. Entonces va sistematizando para hacer la arquitectura más rápida y simple. Y más práctica más que nada. Racional y económica, donde la ideación se tomará en composición. El punto de partida es la idea que te va a llevar a tu composición proyectual en favor de la edificación. Durand llegó a ser profesor de arquitectura de esta nueva escuela politécnica. En esta escuela politécnica, repito, se potencia más la arquitectura como un hecho constructivo y tecnológico, no estético, como en la Academia de Bellas Artes. Siguiente. Ya es una serie de publicaciones aparte. Algunas de las ideas. Era un arquitecto pragmático, practicidad, escéptico, dudaba todo lo escrito anteriormente, que entenderá que el principal fin y el máximo placer de la arquitectura es la utilidad. El placer está en la utilidad y no en el equilibrio, en la simetría, ni en el ornamento. Concepción moderna de la arquitectura. Si la utilidad es el principal fin de la arquitectura, esta deberá responder según su pensamiento a las condiciones económicas, solidez, higiene, comodidad. Nunca en la historia de la arquitectura se insistió en estos puntos para abrir el camino a una nueva arquitectura. En Grecia, en Roma, en el Renacimiento y el Barroco peor. La parte formal, las venustas, el componente estético se priorizaba en la arquitectura clásica. A pesar de que dijimos que Vitruvio buscaba el justo equilibrio. Siguiente. Bueno, entonces, en el Renacimiento, ¿qué técnica debía manejar el arquitecto para diseñar arquitectura? ¿Qué herramienta tenía que manejar? ¿Con qué ¿La perspectiva? La grilla. La perspectiva. La perspectiva para ver cómo se vería en realidad volumétricamente. Y siempre partía de formas puras, como en el Palacio Renacentista, de un cubo perfecto. Priorizaban la volumetría. Y dentro de esa volumetría cúbica le insertaban los programas propios de un palacio. No podía alterar esa volumetría. Aquí que va a priorizar Durand en su enseñanza, en sus talleres. Que para alcanzar algo funcional se debe partir del diseño de La planta. la planta. La planta es la generadora del diseño. Esa postura cobra fuerza por primera vez. La planta es la generadora del diseño y no el volumen, no la simetría, no el orden, como eran en otras épocas.
ya la planta. La planta es para Durán la gran organizadora de la composición y está guiada por ejes mayores y menores. Eso sí, todavía mantiene algunos parámetros clásicos, no puede todavía cortar con el seguir respetando los ejes horizontal y vertical de simetría, tanto en planta como fachada. Cuando recién la arquitectura rompe con ese dejar de trabajar con los ejes de simetría, ¿en qué momento? Deja totalmente de lado. ¿En qué estilo? Moderno. Moderno recién. Hasta el siglo XIX tenía que... Pero por lo menos da un paso importante que vamos a trabajar con la planta, porque los ejes de simetría también te restringen en cierta manera que tu planta sea eficientemente funcional. Entonces, está guiada por ejes mayores y menores y por una estructura de cuadrado, una cuadrícula, que le permite todavía seguir modulando. No se da un quiebre, repito, de la noche en la mañana de todo ese sistema de diseño academicista. Una vez resuelto los requisitos funcionales programáticos sobre la planta, entonces se puede decidir cómo le gustaría cubrir las habitaciones que se han creado escogiendo entre techos planos o varios tipos. Una vez resuelto, ya van a poner, le pongo un frontón triangular, semicircular, le pongo tal estilo de columna. Eso ya es un complemento. Se levanta, se genera el alzado y se recubre el alzado con elementos clásicos. Porque todavía no lograron ellos concebir un estilo nuevo. Y se prendieron del clásico, dijimos, porque es un estilo mucho más sobrio, más simple que el barroco. Un clásico bastante depurado, a no ser que se fue ya al extremo como Boulez-Ledoux, que vimos que trabajaron ya con formas exclusivamente puras y simples. El proceso de cambio de la arquitectura, lógicamente, tiene su evolución. No puede ser de la noche a la mañana. No iban a admitir en ese momento ver una caja blanca construida en el siglo XVIII. Te daría un choque visual muy fuerte, como se dio ese choque visual muy fuerte al principio del siglo XX. ¿Por qué ustedes creen que surgió el Art Deco en los años 20? Y tuvo gran aceptación el Art Deco en los años 20. ¿Por qué puede ser? Para ir dejando de lado todo lo que era clásico con ornamentos, puede ser. El Art Deco tiene ornamento otra vez. Porque en los años 20, ¿qué estilo estaba muy de moda? 1920, 1930. Modernismo. Hacía algo súper sobrio y la gente buscaba otra vez un poco de decoración. Muy bien, Diana. Un gran porcentaje de la población era reacio a ese racionalismo. Y la gente adinerada era reacio a ese porque buscaba elementos que le den identidad a su gusto, a su arquitectura. Buscaban materiales ostentosos que siempre le ha dado estatus en la historia de la arquitectura. Un granito, un mármol, algún metal. Por eso el Art Deco fue una opción, una alternativa en los años 20 frente al racionalismo que muchos no querían saber nada. El hombre busca individualizar su arquitectura. El racionalismo desindividualizó su arquitectura. Por eso aquí tenía que tener todavía componentes clásicos. No podíamos poner en el siglo XVIII un volumen ya totalmente desnudo. Siguiente. Bueno. Entonces, los alzados, la planta generaba el alzado. Generado por la planta, combinan vertical y horizontalmente elementos con lo que le dije, columnas, arcos, varios tipos de ventanas. Encuentra ridículo y estéril adornar los edificios con elementos fantasiosos y costosos, mientras la naturaleza y el sentido común ofrecen medios tan simples y seguros hasta en la mera construcción. El fin de la arquitectura es la utilidad y no el placer estético. Es la utilidad. Entonces, ridículo ornamentar, y aquí le baja la caña al estilo precedente, el barroco y rococó. Siguiente. Él edita un manual
Fue, como yo siempre digo, el primer Neufer en el siglo XVIII. ¿Conocen el libro de Neufer? ¿Alguien tiene? Yo tengo un PDF, hermano. ¿Tenés PDF? Fue el primer Neufer, donde, como les dije, él ya diseñó plantas para iglesias y posibles fachadas para iglesias. Ahí va a estar sistematizando distintas maneras de generar los alzados. Algo más práctico, más rápido en toda su publicación como docente. El mayor aporte para la enseñanza de la arquitectura. Y hasta hoy día se sigue así, diseñando así como él. Siguiente. En resumen, para Durán, el proceso debía empezar siempre con la planta, nunca con el alzado. El alzado debía surgir a partir de la planta. Entonces, aquí ya comienza a darse la idea, la forma sigue a la función. La planta se convirtió en generadora del proyecto arquitectónico cuando la imagen del ideal clásico perdía su carisma inspirador. Iba ya entrando en decadencia. La forma que se abordaba lo clásico de las academias. Siguiente. A modo de comentario, ¿qué diferencia había? Estamos en el neoclásico, siglo XVIII, y con los hallazgos arqueológicos se difunden restos del pasado y el clásico va cobrando fuerza. Pero más que nada ese clásico por la simplicidad. ¿Qué diferencia había entre el clásico griego y el clásico romano? Estamos haciendo una revisión de todo lo anterior. ¿Diferencia entre lo clásico griego y el clásico romano? Y el griego creo que era más decorativo y el romano era más... Al revés, perdón. Al revés. El romano era más decorativo y el griego era más estructural. Perdón, profe. El griego entonces era estructural y más sobrio. El romano, como querían simbolizar el poderío de un gran imperio, tenía que ser monumental y sumamente decorado. Sí, así es. Por tanto, van a haber posturas diferentes en este momento en Europa. Países que van a apostar por el neogriego, lo estructural, y países que van a apostar un neoclásico neorromano más decorativo. Giovanni Battista Piranesi, otro gran historiador y arqueólogo que trabajó en la recuperación, en las excavaciones de Herculano y Pompeya, y a partir de ahí edita varios libros con imágenes grabadas de todo ese ornamento fastuoso que encontraron en las villas de aquel entonces. Y él defiende la superioridad de la arquitectura clásica romana por la belleza dada por el uso de una variedad de materiales decorativos más que nada. Él quiso afirmar que la arquitectura romana en el pasado era superior a la griega. Pero ya los ilustrados no estaban tan de acuerdo, los ilustrados iban por otro camino, por la funcionalidad, por la simplicidad estructural, sobre todo el sistema trilítico griego. No tuvo tanto eco toda esta idea que quiso defender y posicionar la superioridad de lo griego, de los romanos sobre lo griego en el contexto de la arquitectura europea del siglo XVIII. Siguiente. Aquí están todos los elementos decorativos que él iba, la cantidad de molduras, relieves, capiteles. En el 1161, y se lanzó su primera tirada de la magnificencia de la arquitectura romana, para defender a la arquitectura romana de los ataques que las publicaciones progriegas, la mayor parte de las publicaciones, alemana, francesa, inglesa, apoyaban la arquitectura griega. Siguiente. Dentro de este contexto del siglo XVIII, Inglaterra está también. Inglaterra, que defendía más la arquitectura clásica griega, pero a la par hay una fiebre de Palladio en la Inglaterra de finales del XVII y principios del XVIII.
¿Por qué Inglaterra no pasó por la arquitectura inglesa no pasó por el estilo barroco, no pasó, mejor dicho, por la arquitectura inglesa, a pesar que hay libros que hablan de barroco inglés, pero ese barroco inglés excesivamente sobrio? ¿Por qué el barroco no pasó por la isla británica? ¿Alguien me puede dar esa respuesta? Y van a Utar. ¿Y por qué rechazaron el barroco? Por la religiosidad. Por la religiosidad. Toda la Europa del norte lo dio al barroco como la iglesia, el estilo de la iglesia católica. Por lo tanto, detestaban el barroco. Y en vez del barroco vieron como opción un estilo sobrio y simple, que es el palladiano, también aparte de la arquitectura griega. Y un arquitecto, Inigo Jones, inglés, introduce, acuérdense que Palladio también fue escritor teórico, traduce al inglés los 4 libros de Palladio, se difunden enormemente los libros de Palladio en la Inglaterra del siglo XVII y principios del XVIII, y hay una fiebre del palladianismo. Y toman el palladianismo como arquitectura oficial inglesa en ese momento. Pero después en el siglo XIX va a haber otro ataque tan fuerte en el romanticismo y van a decir, ¿por qué tanto se prendieron por la arquitectura clásica palladiana en el siglo XIX? Porque la arquitectura palladiana no tiene nada que ver con nuestras raíces inglesas. La arquitectura palladiana y la arquitectura clásica, ¿dónde nació? ¿A qué lugar geográfico de Europa se remite? ¿A qué lugar? Y a toda la costa del Mediterráneo. Sí. Venecia, Italia, Grecia, el Mediterráneo. La arquitectura clásica y la arquitectura palladiana es del sur. No tiene nada que ver con las raíces de la arquitectura inglesa. Y ahí van a, en el siglo XIX otra vez, censurar todo lo palladiano. Siguiente. Por tanto, con la introducción de los 4 libros de Palladio surge así el neopalladianismo que dominará casi 40 años. Lord Burlington, un noble, amante de Palladio, promotor del movimiento, dice, soñaba con un idioma universal representativo de la libertad. Un idioma universal en la arquitectura en ese momento. Tenía ya una visión de internacionalizar y globalizar la arquitectura. Y ese idioma universal era la arquitectura clásica palladiana. Porque la arquitectura clásica, ¿por qué tomaron la arquitectura clásica después de la Revolución Francesa? Porque simbolizaba libertad, la libertad que ya tenían los romanos con el derecho romano y la libertad que tenían los griegos, los atenienses con su democracia. Y eso estaba poniendo en boga a través de esas ansias de libertad en ese momento. Libertad como expresión del presente democrático. Palladio con sus formas simples, razonables y fácil podría adaptarse como arquitectura inglesa frente al absolutismo de la Iglesia Católica que estaba representado todavía por el barroco. Entonces, este fue un gran estadista, no sé qué cargo tenía en Inglaterra, entonces defendió como estilo. Y por eso en ese momento, ¿cuál era una de las joyas de la arquitectura palladiana en Londres? Un edificio icónico de Londres, chicos. Un edificio icónico, el edificio más importante de Londres, de estilo palladiano, con frontones, basamento, columnas monumentales. Muy bien, Buckingham. Entonces ahí es el palacio, que en ese momento va a ser convertido en palacio real, porque anteriormente era el palacio de un apoderado aristócrata de la época. Siguiente. Y este Lord Burlington manda a hacer su villa palladiana. ¿Conocen la villa Chiswick? ¿Alguien vio? ¿Conoce Beatriz la villa Chiswick? Bruno, Ezequiel, ¿conocen la villa Chiswick? Es una de las villas palladianas más bellas que manda a levantar Lord. Él mismo diseñó, no era arquitecto, pero era un autodidacta. Inspirado en la Villa Rotonda. Solamente no tiene la facha, pero
pero la misma disposición, las grandes escalinatas, el basamento, el frontis de templo griego, entonces, y todas las casas de campo que comienzan a construirse en Inglaterra, es ya dentro de este palladianismo sobrio, simple. Siguiente. Bueno, esto le expliqué recién, el neogriego y neorromano. Napoleón Bonaparte. ¿Por qué opta el neogriego y neorromano como arquitectura oficial de su imperio? Sí, generar un imperio. Un imperio poderoso como fue Roma en la antigüedad. Y como emperador quería ocupar, anexar, gobernar casi toda Europa. A pesar que vimos recién, si opta por el neorromano es totalmente muy decorado, muy trabajado. No así acabamos de ver que la mayor parte de los ilustrados teóricos pensadores de la arquitectura se inclinaban por la sobriedad clásica griega, por la funcionalidad, cambiar los parámetros de la nueva arquitectura. Siguiente. Esto ya se sabe. Siguiente, como el historicismo griego. Y aquí surge. En Alemania, en cambio, optaron por el neogriego también. En el Reino Unido y Alemania fueron los modelos griegos los que dominaban, porque buscaban la arquitectura simple y con criterios más funcionales. Siguiente. Y así surge uno de los grandes arquitectos neoclásicos del siglo XVIII en Alemania, Carl Friedrich Schinkel, que levanta los edificios más importantes del Berlín del siglo XVIII. Es considerado como una de las figuras cumbres del neoclásico alemán. Se destaca su claro sentido constructivo, le interesa más la parte constructiva, tecnológica, como los franceses. Busca la elegancia en las proporciones de los edificios, en la que maneja magistralmente volúmenes y los juegos de macizos y huecos. Utilizando los elementos de la arquitectura griega, construyó un estilo griego austero, sobrio, simple, personal. Su influencia dominó la arquitectura alemana hasta finales del siglo XIX. Sus obras fueron referentes para toda la arquitectura alemana hasta el siglo XIX. El clasicismo de Schinkel. Siguiente. Él también defiende esas nuevas ideas teóricas que venía de Francia. El fin de la arquitectura es hacer bello lo que es práctico. En la practicidad y en la utilidad está la belleza de la nueva arquitectura. Y que tenga un rico significado, simbolice elementos ideales que en ese momento se proponían los arquitectos o las ideologías políticas imperantes. La utilidad, la practicidad. Siguiente. Es así que diseña el Altes Museum. ¿Conocen este edificio? Carl Friedrich Schinkel en Berlín. La Glyptoteca está en Múnich. Este está en Berlín. Este fue el primer edificio diseñado para cumplir la función de museo, con ciertos criterios ya funcionalistas, en que tenían en cuenta el recorrido en el museo, la iluminación del museo. De ahí constituye una de las joyas de la arquitectura neoclásica alemana. Y esta obra, repito, ¿es neogriego o neorromano? ¿Neogriego o neorromano? Neogriego puede ser, bro. Neogriego. Pero él quiso utilizar una rotonda porque él decía, se accede, la rotonda sería el espacio donde se va a iniciar el recorrido y todo el recorrido va a ser en forma perimetral y va a tener dos patios interiores para iluminar también las salas por luz natural. Pero si utilizo una rotonda, la rotonda tengo que cubrir con una cúpula. Pero yo estoy defendiendo el neogriego, ¿y qué tengo que hacer? Entonces utilizo una cúpula para que no aparezca en mi fachada. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué hizo? No se ve en la fachada de la cúpula, ¿verdad? No. Entonces lo cubrió con un parapeto.
Entonces, por fuera se nota 100% la arquitectura griega, con la famosa estoa griega y las columnas corintias jónicas monumentales, el basamento y la escalinata. Todos los edificios públicos comienzan a tener el basamento para jerarquizar. Repito, primer museo. Museos que había en otras épocas, pero en otras épocas era algún palacio renacentista que se adapta a un museo, pero no un museo diseñado desde cero con estos criterios funcionales que tenía mucha preocupación, que tuvo mucha preocupación Schinkel. Ya es más sobrio, más simple todo. Pero se nota todavía la fuerza de lo clásico, lógicamente. Siguiente. ¿Qué programas promovieron la construcción del neoclásico, el estilo clásico? ¿Qué programa arquitectónico y por qué? Correcto. Elementos relacionados con la cultura y el conocimiento. Surge la fuerza en este momento del capitalismo, el liberalismo económico como idea, banco en ese caso. Entonces, a partir de aquí, todo programa cultural o programa administrativo público opta por el estilo clásico, y el estilo clásico es el estilo que le va a dar carácter, lenguaje que le va a hacer definir estos programas arquitectónicos, que le va a dar identidad a estos programas arquitectónicos del estilo clásico, que tiene que ver con cultura, difundir conocimiento, accesibilidad, educar al pueblo en el buen gusto a través de la obra de arte, piezas musicales, teatro, ópera, bibliotecas de carácter público, universidades de carácter público, el estilo clásico como... Entonces, si le toca a alguien, a una biblioteca, algo que de estilo clásico, toda la connotación va a ir por cultura, conocimiento, que es el mensaje de... El de la izquierda es el museo. ¿Conocen el Museo de la Izquierda? ¿En qué ciudad se encuentra? No, es el de Londres. El de la izquierda es el de Londres National Gallery. Y el de la derecha sí es el Berlín, que también es un teatro, el Schauspielhaus, que hizo Schinkel. El mismo teatro tiene unos criterios funcionales muy prácticos para la época. El centro es, lógicamente, el auditorio. Tiene un foyer, el auditorio, bien pensado todo el sistema de circulación, los camerinos, salas de ensayo. Y ya vemos, ¿por qué vemos aquí un neoclásico menos pesado? Un neoclásico de menor pesadez, ya que la masa siempre y la pesadez ha caracterizado la arquitectura clásica. Las aberturas van ganando en superficie, en tamaño, más vidrio, y se va aligerando más la arquitectura. Más sobria, más simple. Repito, aquí prácticamente el estilo clásico era como, comenzó con la planta, pero no había otro estilo de moda, y utiliza el estilo clásico simplemente como estaba de moda. Pero ya más funcional, más simple. Siguiente. Congresos. El de la izquierda es el Congreso de Diputados en Madrid. Todo edificio, todo poder legislativo de ahora en adelante comienza entonces va a simbolizar en este caso libertad, igualdad, fraternidad, el lema, el eslogan de la Revolución Francesa. Bibliotecas de carácter público en cualquier ciudad importante está dentro del lenguaje clásico. Esta es la Biblioteca de Madrid, Biblioteca Nacional de España en Madrid, de la derecha. Siguiente. Los bancos. Uno de los bancos más importantes que se construye en la arquitectura bancaria es el Banco de Inglaterra de Sir John Swan, un gran arquitecto neoclásico inglés. Y este banco es también de estilo palladiano, ¿sí o no? Es neopalladiano, ¿sí o no?
Creo que sí. Sí, tiene elementos de la arquitectura paladiana, correcto, Sadi. Y aquí todos los bancos hasta llegar a nuestro Banco del Paraguay o Banco Fomento tiene esa arquitectura. Siguiente. Bueno, vamos a dejar aquí, ya nuevos materiales también se va introduciendo. El hierro demasiado fuerte y hay mucho relámpago por mi zona y quiero cortar. Prácticamente con esto terminamos, ¿verdad? Después que viene arquitecta, ya terminó justo. Vamos a dejar aquí, entonces tuvimos ya una breve reseña del siglo XVIII y qué cambios, sobre todo lo que insisto, los nuevos cambios, posturas teóricas que va a dar lugar pie a la arquitectura del siglo XX. Por ahí no llueve, aquí se cae el mundo. Acá también mi casa, yo no me sorprendería que me quede sin luz en cualquier momento. Ah, bueno. Nos vemos a todos. Chao, chicos. Dale, profe. Chao, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, profe.